Buen día. Buen día, doctora. ¿Qué tal? Dentro de 10 empezamos, ¿sí? Ok, doctora, gracias. Ok. Mientras que van entrando. ¿Terminó ya su clase de dermato? Sí. Sí, señora. Bueno. Está bien, Alejandra. No, señora, soy Alejandra. No te disculpes. Señor. Ok.
Bueno, ya es 10, así que ya creo que ya entraron lo suficiente, o por lo menos lo que querían entrar durante este 10 minutos de tiempo. Así que vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de microorganismos oportunistas y entre ellos están los aspergillus y la candidiasis, que son uno de los agentes oportunistas que causan daños a personas inmunodeprimidas y entre ellos se encuentran pacientes eh, con neoplasia, con SIDA, que han tenido problema pulmonar como tuberculosis, bronquiectasia, agullas, personas con neumonía a repeticiones, personas inmunodeprimidas, ¿sí? Esa va a ser la clase de hoy. Vamos a ver en dónde pueden afectar ellos. En realidad, en varios lugares de nuestro organismo pueden afectar los dos, tanto la candidiasis como el aspergillus, ¿sí? Bueno. ¿Ven? Sí, doctora. Sí, doctora, se ve. Bueno, primero vamos a hablar de la aspergilosis, saber que se le denomina así a los distintos síndromes, o sea, signos y síntomas clínicos que pueda producir este hongo en el... Ah, la miércoles. En el difícil va a ser así, chicos. Si pueden decirle a sus compañeros que entren ahora, porque medio que no damos. Último le acepto a ella y después ya no entra nadie. Bueno, estaba diciendo que crea signos y síntomas clínicos en una persona eh, con trastornos de la inmunidad. La patogenia es que son esporos de aspergillus que viven en el ambiente. Ellos viven en el ambiente y son vehiculizados a través del aire e ingresan a través de las vías inhalatorias. Nosotros inhalamos y ellos ingresan dentro de nosotros. Estas conidias poseen un diámetro entre 2 y 3. Ellos pueden permanecer en suspensión durante largos periodos de tiempo y llegar así a lo que sería el nivel pulmonar en los alveolos. Es fácil, es con facilidad su tránsito para llegar al alveolo pulmonar. Algunos estudios ambientales demuestran que se inhalan cientos de conidias de aspergillus por día, ¿sí? Y a través de eso nosotros eh, inhalamos, ¿verdad? Porque se encuentra en el aire. Si bien se dan cuenta, como dice acá, si se dan cuenta, dicen, pueden permanecer en suspensión durante largos periodos de tiempo. O sea, nosotros podemos estar inhalando, nosotros personas sanas, inhalando y de por ahí, qué sé yo, llegamos a tener algún cáncer, qué sé yo, SIDA, Dios no quiera, habrá nada de eso. Pero bueno, ahí es donde ellos actúan, ¿por qué? Porque bajan la defensa y ellos empiezan a atacarnos también, de paso. Estos hongos son resistentes a temperaturas altas. Ellos pueden crecer en una temperatura inferior a 20 y superior hasta 50 grados. La velocidad de crecimiento varía según la distinta especie y la única que nosotros vamos a estudiar es la Aspergillus fungigatus, que es la que a nosotros nos hace daño. Es un proba es probable que constituya un factor determinante de progresión de la enfermedad y la patogenicidad dentro del ser humano. Y hay, obviamente, para que se produzca esto, sustancias implicadas en la patogenicidad. Y hay factores involucrados en la producción, ¿verdad? Y el daño parenquimatoso afectan principalmente a nivel pulmonar ellos, que forman parte de la pared celular del hongo y son el beta 3 glucano,
que lo que hace es se activa el complemento por la vía alternativa y esto estimula la producción de interferón, tanto gamma y también los leucotrienos. Es relevante desde el punto de vista terapéutico ya que constituye el blanco de acción de los anquino- andido- an- equinocandinas. Y el galactomanano es el que nosotros pedimos para saber si el paciente tiene una aspergilosis. Pedimos prueba de galactomanano, ¿sí? Para que sepan. Se encuentran tanto en el tallo vegetativo como en la fructificación y estaría relacionado con la unión de fibronectina y la laminina. Esto para que sepan más o menos qué es. Es el principal exoantígeno durante la invasión tisular y, como bien les dije, tiene utilidad diagnóstica específica. Nosotros sospechamos de un paciente que tenga aspergilosis y le pedimos prueba de galactomanano, ¿sí? Y la quitina, que es otro de los componentes de la pared celular que se encuentra en un estudio, más bien esto sería farmacológico, como la micomicina, que pueden ellas inhibir la síntesis y cumplir de este modo la acción antimicótica. Y a nivel inmunológico, existen varios factores de inmunidad innata que actúa como respuesta a la infección de este hongo, ¿sí? Primero, nuestra barrera anatómica, donde las conidias son eliminadas de los pulmones mediante la acción de nuestros cilios en el epitelio mucoso. También por su parte actúa la célula surfactante pulmonar, en el cual él desempeña el rol, o sea, su función es la protección contra ese patógeno, ¿sí? Luego, los factores humorales, que ellos, algunos estudios dicen que indican que existe interacción entre el componente del suero, como el fibrinógeno y la proteína C reactiva y la aspergina. Las células fagocíticas, nosotros sabemos que la primera célula que aparece ante un cuerpo extraño son los neutrófilos y posterior a ellos los macrófagos, ¿sí? Entonces, la célula fagocítica, la primera línea de defensa pulmonar contra este hongo son los macrófagos, ¿verdad? Por su gran capacidad de eliminar los esporos. Y la segunda línea de defensa son los neutrófilos. Pero ahí dice, a diferencia de los macrófagos, nosotros sabemos que los primeros que actúan son los neutrófilos, ¿sí? Em, Otras células que desempeñan el rol de protección son las plaquetas y estas pueden atacar la pared de las hifas durante la invasión fúngica, ¿sí? Entonces, a nivel inmunológico, lo más importante son las barreras anatómicas y también las células fagocíticas. Los factores de riesgo, la alteración cualitativa y cuantitativa de una fagocitosis es la neutropenia prolongada en pacientes con neoplasias hematológicas o su tratamiento, ¿sí? Por quimioterapia, eso. Así como los trasplantes de órganos son las personas que tienen factores de riesgo para adquirir este hongo, ¿sí? Especialmente los trasplantados con médula ósea y pulmonares son los más frecuentes. Otras personas que se ven involucrados como factores de riesgo son los que usan glucocorticoides. ¿Por qué? Porque ellos desempeñan un papel importante en la aspergilosis invasora, alteran la actividad anticonidia de los macrófagos y suprimen la activación de los polimorfos nucleares e inhiben la producción radical del oxígeno. La ciclosporina y la ciclofosfamida y otros inmunosupresores ejercen al actuar sobre las células T helper 1 un efecto inhibidor de la acción sobre conidia y las hifas de los perfiles. Lo que ustedes tienen que saber que uno de las, vamos a decir, las personas, los pacientes que corren riesgo son los que tienen neutropenia, o sea, neutrófilos bajos prolongados. Por ejemplo, paciente que tenga cáncer, sí o sí puede tener o tiene neutrófilos bajos, ¿sí? Entonces, obviamente ellos están en riesgo, ¿sí? Para algún microorganismo oportunista. Bueno, y las manifestaciones clínicas, eh,
Puede ser, o sea, puede estar causada por una enfermedad alérgica simple o una afectación local, o bien ser responsable de cuadros invasores o invasivos graves, que es la que nosotros vamos a estudiar. Una, por ejemplo, a nivel pulmonar, que es la aspergilosis broncopulmonar por una alergia, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, tiene la capacidad así de crecer sobre y entre las células de la mucosa sin ser atacado por los mastocitos y los eosinófilos. Además, puede adherirse. ¿Por qué dice acá eosinófilos y mastocitos, monocitos? ¿Por qué ustedes creen? O ya me silenciaron todos. Dalva, Flor. Sí, doctora, no sabría la respuesta. Bueno, por lo menos me escuchas. Camila, Juan. Bueno. Acuérdense que los monocitos y eosinófilos aumentan cuando hay una alergia. Pero ¿qué pasa con este? Con esta enfermedad ellos no se alteran. Además, pueden adherirse a los tejidos dañados y liberar enzimas proteolíticas, las cuales continúan estimulando la degranulación de los mastocitos con la consecuencia prolongación de un periodo de exacerbación. Los pacientes se presentan habitualmente, o sea, la clínica del paciente es tos, puede haber expectoración, el paciente tiene fiebre y dolor pleurítico, ¿sí? Ese que le dice que le duele, medio que le clava la costilla, son los dolores pleuríticos. En los estudios tempranos, uno de los métodos diagnósticos, los métodos auxiliares, no métodos diagnósticos, métodos auxiliares que se pueden utilizar son la radiografía de tórax, que esta puede ser normal o se puede ver algún infiltrado localizado, ¿sí? Con mayor frecuencia en la radiografía de tórax se ve a nivel del campo pulmonar superior y medio sería el infiltrado. Pero como le dije, esto puede ser DALVA, porque la única que me habla es puede ser normal o puede haber infiltrado. Acuérdate que puede ser superior o medio. Los criterios de diagnósticos que debemos de tener en cuenta y en realidad son varios para una aspergilus broncopulmonar alérgica, es la que se muestra en la tabla que te voy a mostrar. Desde el punto de vista clínico, se detecta la manifestación de crisis frecuente de broncoespasmo acompañada, ya te dije, de fiebre, o puede haber relación con la radiografía. Acuérdate que puede ser esta normal o puede haber infiltrado. Bueno, y el criterio de diagnóstico que tenés que tener en cuenta podría ser un paciente asmático, un paciente que tenga una reacción inmediata positiva ante aspergillus, un precipitante si le pedís serología para Aspergillus fumigatus porque hoy está sospechando. Si hay un aumento de IgG, IgG, IgE, IgG contra Aspergillus fumigatus, porque si da una reacción alérgica, sí, ¿verdad? Puede haber IgE aumentado, entonces por eso pues IgE sérica total mayor a 1000. Como te dije, puede haber o no infiltrados pulmonares, lo que sería en el campo superior y medio. Puede haber una bronquiectasia, que esta se da por inflamación frecuente o infección constante, se dan las bronquiectasias y bueno, es también un criterio de diagnóstico o una eosinofilia, aumento de los eosinófilos.
También la aspergilosis puede ser intracavitaria. Esto más bien se da en pacientes que tengan tuberculosis, sarcoidosis, bullas, quistes, bronquiectasia también, espondilitis anquilosante a nivel de la afectación de vértebras o neoplasia, ¿sí? Ellos son las personas predisponentes a tener una aspergilosis intracavitaria. El hongo forma verdaderas colonias dentro de la cavidad, las cuales estas están acompañadas, o sea, por una reacción inflamatoria a nivel pulmonar. Los pacientes pueden presentar o pueden presentarse de forma asintomática o el paciente puede tener hemóptisis. ¿Sabe lo que es hemóptisis, Dalva? Sí, vomitar sangre. Hemóptisis es expectoración con sangre. ¿Está? Hematemesis es vomitar con sangre. Y Ah, sí, hemóptisis es perdón. expectoración con sangre. Esta puede ser leve a moderada, ¿sí? La hemóptisis se ve favorecida por enzimas con actividad hemolítica y fibrinolítica, en el cual eso libera la aspergilosis o la aspergilosis. Así como también puede dar una rotura, o sea que por eso se da la hemóptisis, o también por la rotura de algún capilar de neoformación y por una fricción mecánica que da la aspergiloma, sobre todo en la pared de la cavidad. De todas las manifestaciones, esta puede dar un mayor riesgo si es que el paciente tiene y hay una mortalidad asociada del 2 al 14%. Obviamente se pueden atribuir otros síntomas acompañantes como una tos crónica. El paciente puede tener dificultad respiratoria, disnea, puede tener fiebre, puede o no. Y por lo general, estos pacientes se relacionan sobre infecciones bacterianas. Bueno, eso es intracavitaria. Ya hablamos lo que sería la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ya hablamos de la intracavitaria y ahora vamos a hablar de la aspergilosis invasora, que es una infección fúngica que se manifiesta con mayor frecuencia en pacientes que tienen problemas con los neutrófilos, ¿sí? Y esta está asociada a una mortalidad elevada para esos pacientes. Se dice que en los últimos años se ha producido el incremento de una aspergilosis invasora. ¿Por qué? Por consecuencia de estados inmunodepresores graves. Y esto puede ser inducida, por ejemplo, por el desarrollo o sea, por quimioterapia para pacientes que tienen neoplasia, para pacientes que tengan trasplante de órganos, especialmente los trasplantes de órganos como médula ósea, hígado y pulmón. Y también por utilizar fármacos inmunosupresores, ¿sí? También corren riesgo los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, obstructiva crónica, que es el EPOC, y también obviamente los pacientes que tengan SIDA. De eso otra vez, los factores de riesgo más importantes son las neutropenias que ya te dije, por ejemplo, los pacientes que tienen menor a 500. Esto se da en pacientes obviamente con neutropenia que dura más de 3 semanas, ¿sí? También, ya dije, el tratamiento con corticoides. Se agregan los pacientes que tengan enfermedad por citomegalovirus. Y ya te dije esto por trasplantes de órganos, entre ellos la médula ósea y el hígado. El subgrupo de riesgo más importante ante una aspergilosis invasora está constituido por los trasplantados, que tienen una incidencia y una mortalidad que varían según el factor de riesgo asociado. Y hay una tabla que te voy a mostrar también ahí. La localización más frecuente es la pulmonar. No obstante, la mitad de los casos estas se pueden producir por lesiones a distancia, como por ejemplo por vía hematógena. El sistema nervioso central y la piel son los órganos más comprometidos
en estos pacientes. Y el diagnóstico micológico tiene una especificidad alta, pero una sensibilidad baja. Y estos son en los pacientes, por ejemplo, trasplantados, que no solamente el hígado y la médula ósea, sino otros pacientes trasplantados que corren riesgo. Y como verás, el hígado tiene una mortalidad del 87%, hasta el hígado, pulmón, corazón, riñón, como verás aquí, ¿sí? Hay variables de alto riesgo de aspergilosis invasora en pacientes trasplantados. Tipo de trasplante, por ejemplo, pacientes con médula ósea temprano, menor a 40 días. Por ejemplo, los que corren riesgo son los pacientes con citomegalovirus, pacientes que están en tratamiento con alentuximab, pacientes con neutropenia, que ya dijimos. Pero cambia en pacientes con médula ósea, con trasplante de médula ósea mayor a 40 días. Sí, ves ahí citomegalovirus, pero hay otros factores más, por ejemplo, disminución de células T en los que no están relacionados, donantes no relacionados con la enfermedad del injerto. Los pacientes, sí, una vez más, que tienen tratamiento con el lentuximab y se agregan los corticoides también. El hígado, trasplante, puede insuficiencia renal, falla hepática y esto puede ser mortal para el paciente. También pacientes trasplantados con pulmón, entra de nuevo otra vez los pacientes que tengan citomegalovirus y rechazo y aumento de inmunosupresor. También se agrega a pacientes con bronquiolitis obliterante. Bueno, ya dije riñón, insuficiencia renal. Bueno, la aspergilosis pulmonar aguda, esta se observa con mayor frecuencia en pacientes con neutropenias prolongadas también. Casi un tercio de ellos pueden ser nuevamente asintomáticos o esta se puede presentar con fiebre, ¿sí? Se puede o no acompañar de tos, dolor torácico, puede haber dificultad respiratoria y puede haber una expectoración constante. La aspergilosis, solamente de eso vamos a hablar, o sea, la clínica nada más. Luego la aspergilosis necrosante crónica, esto es gravísimo. Esta entidad se caracteriza por invadir el tejido pulmonar del paciente no neutropénico, donde hay una alteración de la inmunidad importante. Se presenta habitualmente luego de la cuarta o quinta década de vida del paciente y puede estar esta asociada a diversas enfermedades. Una de ellas, por más que parezca así tonto, es el alcoholismo, enfisema pulmonar grave, pacientes diabéticos con un mal manejo de glicemia, mal controlado, paciente que no se medica, que es irregular, corre riesgo, pacientes con SIDA, tratamientos con corticoides prolongados. Y una de las manifestaciones clínicas que puede llegar a tener estos tipos de pacientes son la fiebre, tos, expectoración, hay pérdida de peso y hemólisis. Puede afectar también a nivel traqueobronquitis, donde se presenta más bien pacientes trasplantados de pulmón o pacientes con VIH. Los síntomas son generalmente leves e incluyen tos, dificultad para respirar, dolor torácico y hemólisis también. Esto también puede evolucionar hacia una forma pseudomembranosa con obstrucción de la vía respiratoria. ¿Cómo haces el diagnóstico? Mediante la broncoscopía con biopsia, eso se cultiva. Se trata de una manifestación clínica frecuente en pacientes que se hayan trasplantado el pulmón, ¿sí? Y se asocia, esta puede llegar a una mortalidad entre 23.7 y 29%. A nivel cerebral también puede afectar la aspergilosis. Esto se produce entre el 10 y 20% de los pacientes en el cual tuvo una aspergilosis invasiva. Sabemos que no es el único órgano afectado por todo lo que ya vimos, pero es frecuente también en pacientes trasplantados, ¿sí? Especialmente de la médula ósea. En estos pacientes cambia un poquitito lo que serían los signos y síntomas. Por ejemplo, el paciente que tenga una aspergilosis cerebral, esto puede tener el paciente confusión,
puede tener una alteración de la conducta y un deterioro progresivo del sensor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico certero? Mediante la biopsia y también cultivo de la lesión. A nivel de la piel, a nivel cutáneo, esto se manifiesta como lesiones metastásicas, ya donde hay una infección pulmonar en pacientes neutropénicos febriles, el paciente tiene fiebre. La lesión es tipo de lesión de una aspergilosis cutánea, es eritematosa y necrótica. Esta puede ser similar a un ectima gangrenoso. No sé si ustedes ya vieron un ectima gangrenoso, es horrible, por cierto. Producida por un tipo también de microorganismo que es la Pseudomonas aeruginosa. La aspergilosis cutánea primaria es infrecuente y en los pacientes con quemadura también corren riesgo, especialmente los pacientes con quemaduras graves. Se produce por la contaminación directa del ambiente o el agua a raíz de la pérdida de la barrera, obviamente, epitelial. Está muy expuesto ese paciente. Y hay, o sea que no dejé pasar esto, que hay otros factores de riesgo, o sea que puede afectar también a pacientes, más bien a recién nacidos, sobre todo a los que tienen bajo peso al nacer, que son entre 800 y 1500 gramos. Y las lesiones producidas por un catéter endovenoso. Habitualmente es necesario realizar en estos pacientes biopsia de la lesión, se cultiva, hay que hacer un estudio anatomopatológico con el fin, ¿verdad?, de certificar el diagnóstico. También se puede dar a través de una sinusitis, que es la infección fúngica más frecuente de los senos paranasales. Se da más bien en regiones de clima caluroso entre húmedo y las más comunes son las que tienen sinusitis crónica. El paciente suele presentar antecedentes de sinusitis crónica previa y esto también obviamente por tratarse reiteradas veces con antibiótico, antihistamínico y por sobre todo corticoide, que es uno de los fármacos más así que suprimen y que eh, como les dije, que hace que el aspergillus tenga, por decirle, cavidad en nuestro organismo, o sea, que no suprime mucho. Los síntomas y la radiografía no difieren de los generados por otras causas. La mayor parte de los pacientes con compromiso de los senos paranasales no se encuentran inmunocomprometidos de manera grave. Esto sabemos, esta micosis evoluciona lentamente y esto puede durar hasta meses. La forma aguda aparece en trasplantados también de la médula ósea y en pacientes que tengan leucemia aguda. Una de las manifestaciones clínicas que tiene el paciente es fiebre, dolor nasal, a esto le acompaña cefalea. Puede haber úlceras necróticas a nivel de la mucosa nasal y también del paladar, ¿sí? También a nivel lo que sería orbitario y al cerebro, ¿sí? Esto se puede dar al cerebro por vía canalicular o hematógena, ¿sí? Y otros órganos también, que sería el pulmón. Las infecciones oculares. Existen tres formas de una infección ocular. Una es la implantación traumática del hongo, en el cual se produce una úlcera a nivel de la córnea y esta puede progresar a perforación. Otra es la endoftalmitis, donde obviamente es poco frecuente, pero se ha más bien descrito en pacientes adictos, ¿sí? También en pacientes que hayan tenido una endocarditis o que hayan sido trasplantados. En esto se puede atribuir síntomas como dolor ocular o una alteración de la visión en estos pacientes. Y la aspergilosis orbitaria, que se puede producir por diseminación local de una sinusitis paranasal. Se da en el 25% de los casos y esto se puede propagar hasta lo que sería el sistema nervioso central. ¿Cómo diagnosticamos? La forma invasora presenta dificultad para distinguir entre la colonización, invasión y contaminación. Además, las manifestaciones clínicas son tardías e inespecíficas en estos pacientes.
El crecimiento del aspergillus en los pacientes con aspergilosis invasora en esputo es bajo. La sensibilidad es mayor en un 45-62%. El lavado broncoalveolar es uno de los métodos. Los hemocultivos no son útiles para este diagnóstico. La confirmación diagnóstica es la demostración mediante exámenes más bien histológicos, donde hay presencia de micelios y alinos que invaden un dicho tejido, ¿verdad? Digo un dicho tejido porque, como verán, afecta el pulmón, afecta la piel, afecta el cerebro. Los criterios de diagnóstico para definir la infección fúngica se detalla en un criterio mayor y menor, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver, o sea, puede ser probada, o sea, pensando de que pueda ser una aspergilosis, probable también y posible. Al probar, o sea, ya dije que es a través de la histopatología, donde se ven las hifas tabicadas obtenidas por una aspiración o biopsia, ¿sí? Con evidencia del daño tisular, también por cultivos. Si es probable, se debe cumplir al menos un criterio de factor de riesgo, un criterio microbiológico y un criterio mayor clínico y dos menores, ¿sí? Que más adelante van a ver. Y posible deben cumplir al menos un criterio de factor de riesgo, un criterio microbiológico, todo esto nosotros ya dijimos, los factores de riesgo, criterio microbiológico, criterio mayor clínico o dos menores, ¿sí? Bueno, factores del huésped, ya dijimos que son los neutropénicos menores a 500, una fiebre refractaria a antibióticos, el uso de inmunosupresores, infección fúngica invasora, pacientes con SIDA, pacientes con trasplantados o pacientes que usan corticoides en los últimos, o sea, mayor a 3 semanas en los últimos 60 días. Y el criterio microbiológico sería el cultivo positivo para Aspergillus por esputo o por lavado bronquialveolar, cultivo positivo, citología o microscopía directa positiva para Aspergillus por aspirado sinusal o lavado bronquialveolar. También podría ser por el antígeno de Aspergillus positivo, una vez más, el lavado bronquialveolar, o también puede ser a través del líquido cefalorraquídeo. Bueno, y aquí están los criterios mayores y menores. Por ejemplo, para una infección que estamos pensando a nivel de la vía respiratoria, el criterio mayor es el signo de halo del aire creciente o cavitario que se ve en las radiografías o también en la tomografía. Criterio menor, tos, dolor torácico, hemóptisis, disnea, infiltración y derrame pleural también puede tener ese paciente. A través de una infección rinosinusal, el criterio mayor puede ser a través de una radiología, criterio menor, paciente que pueda tener rinorrea, congestión, epistaxis o ulceración de la mucosa nasal, una tumefacción periorbitaria, puede tener dolor maxilar, lesiones necróticas o perforación del paladar duro. Paciente a nivel del sistema nervioso central, su criterio mayor también sería la radiología. Puede haber una lesión sólida o en el parénquima a través de la médula espinal. El criterio menor son los síntomas neurológicos que ya dijimos hace rato, irritación meningia y alteración en la punción del líquido cefalorraquídeo cuando viene el estudio. Y diseminada el criterio mayor, lesión cutánea. Esto puede ser papular o nodular sin causa alguna y menor un hallazgo infraocular subjetiva de una corioretinitis o una oftalmitis hematógena. ¿Cómo nosotros vamos a prevenir esto? En pacientes neutropénicos está contraindicada la exposición, por ejemplo, de plantas y consumo de vegetales frescos. La comida debe estar adecuadamente cocida y las paredes y otras superficies deben estar limpias. Una de las
uno de los mecanismos, así que nos dice acá en el libro, en el cual un paciente suele inhalar aspergilo es, por ejemplo, en las paredes, porque es húmedo, no sé cómo se suele decir, humedad en la pared, no sé, pero entiendo más o menos, ¿verdad? Esos pacientes también corren riesgo. Bueno, eso fue todo lo que sería eh, aspergilo. Ahora vamos a hablar un poquito de candidiasis, que por cierto hace un quilombo en pacientes con SIDA. Constituye la causa más frecuente de infecciones fúngicas, producen una amplia variedad de cuadros clínicos, por ejemplo, desde una simple afectación mucocutánea o formas alérgicas, hipersensibilidad, hasta llegar a procesos invasivos en el cual que puede afectar a cualquier órgano. Yo solamente les puse algunos, en el libro es larguísimo, así que les toca a ustedes ya leer todo después. En las últimas décadas, la frecuencia de la micosis sistémica en pacientes inmunocomprometidos o con tratamiento médico-quirúrgico aumenta significativamente, o sea que aumenta significativamente el riesgo en esos pacientes. Se atribuye el aumento en el empleo indiscriminado, por ejemplo, de antibióticos de amplio espectro, la administración profiláctica antifúngica y el incremento de pacientes críticos o inmunodeficientes, ¿sí? Estamos hablando de pacientes con el virus de la inmunodeficiencia adquirida. También en pacientes que tengan neoplasia y trasplantes. En pacientes que reciben corticoterapia, tratamiento con citotácticos y en múltiples dispositivos invasivos como por ejemplo podrían ser catéteres vasculares o prótesis cardíaca. También pacientes con sonda vesical que hayan tenido por largo tiempo o pacientes que se encuentran en terapia y usan respirador. Bueno, las levaduras del género de Cándida tienen una distribución geográfica universal, están considerablemente difundidas en la naturaleza y ellos pueden vivir en forma saprofítica en la piel y en las mucosas del hombre y también de los animales. La Cándida albicans forma una parte de la flora normal del aparato digestivo donde vive en equilibrio con la flora bacteriana y los mecanismos defensivos naturales del huésped. Todo eso, obviamente, cuando hay una inmunosupresión o un paciente con inmunodeprimido, eso cambia. La colonización vaginal también con cándida en mujeres sanas es del 15 al 20%, mientras que en las embarazadas alcanza un 20 al 40%. Estas circunstancias implican el origen endógeno de la mayoría de infecciones causadas por cándida y también pueden producir la transmisión directa interhumana o por transmisión intrahospitalaria también se puede dar. Cuando el equilibrio entre cándida y el resto de la microbiota del huésped se altera, ahí es donde el hongo prolifera en forma excesiva y adopta un rol patógeno oportunista, ¿sí? En el cual genera la enfermedad. Hay numerosos factores en el cual se puede contribuir esto o puede aparecer. Y uno de los más importantes es, que ya dijimos, la administración prolongada de antibióticos de amplio espectro. Pacientes con corticoides que toman anticonceptivos orales se agregan como factores de riesgo. Pacientes que se tratan con quimioterapia, presencia de inmunosupresión congénita o esta puede ser adquirida, pacientes diabéticos, pacientes con maceración o humedad excesiva de la piel, obesidad y ruptura de los epitelios mucocutáneos, cutáneo mucoso por traumatismo, esto también puede ser por quemadura o accesos vasculares. La patogenia
El potencial patógeno de levadura varía la forma considerable según las diferentes cepas y especies de Cándida. Se posee el reconocimiento, o sea, el mecanismo de acción patógeno es la adhesión, la adherencia a células de los tejidos del huésped, la capacidad de invadir la causa de formación de pseudomicelio, que es la filamentación y la elaboración de enzimas hidrolíticas, ¿sí? Ellos favorecen el ingreso de la levadura de la célula del huésped por degradación de sustancias tisulares, ¿sí? Los hongos del género de Cándida pueden originar micosis, esta puede ser superficial y profunda. El principal objetivo en la protección contra una invasión fúngica es, obviamente, la indignidad de la piel y de la mucosa. Las micosis superficiales se caracterizan por presentar inflamación y formación de pseudomembranas en la superficie de la mucosa. Y la candidiasis profunda, ellos tienen como vía de acceso lo que sería el tubo digestivo o interrupción de la barrera cutánea mucosa. Cuando las levaduras proliferan a la luz intestinal, los elementos que brotan pueden atravesar los espacios intercelulares de la pared intestinal y hasta llegar a espacios linfáticos, mesentéricos y también en el torrente sanguíneo. El ingreso en la circulación general también puede originarse en forma directa a través de lo que sería catéter o mediante una intervención quirúrgica. Pacientes con factores de riesgo de cándida, pacientes con SIDA, pacientes con enfermedad hematológica maligna, una de ellas las leucemias o linfomas, pacientes con trasplante de médula ósea, células madre o órganos sólidos, pacientes con neutropenia con neutrófilos bajo o por fármacos, pacientes con tratamiento con corticoides, pacientes con tratamiento con agentes citotácticos o antineoplásicos, enfermedad de colágeno tratado con inmunosupresores o con tratamiento prolongado de antibióticos. Otras personas que sí o sí corren riesgo son pacientes en unidad de terapia intensiva, que son pacientes graves y esto puede producir o falla multiorgánica. Pacientes neonatos de muy bajo peso y que están obviamente gravemente enfermos, pacientes con cirugía o perforación gastrointestinal, pancreatitis también es uno de los factores, paciente con catéter venoso central, sí o sí luego, o dispositivos para medir presión, sonda vesical también, pacientes que reciben nutrición parenteral total, estábamos hablando otra vez de pacientes con UTI, pacientes quemados con quemaduras graves, pacientes con problemas, o sea, endocrinopáticas, por ejemplo, diabetes mellitus o pacientes que tengan una cetoacidosis, esos son pacientes mal controlados en su glicemia, pacientes con tratamiento irregular, pacientes malnutridos, pacientes con obesidad corren sí o sí riesgo, pacientes que se drogan, pacientes que se implantan prótesis en las válvulas cardíacas, enfermedad granulomatosa, pacientes con humedad y maceración de la piel. El cuadro clínico de cómo se puede comprometer en realidad son varios. Afectación de la piel, mucosa, hasta procesos invasivos multiorgánicos. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, el intértrigo, que es infección de la piel, la mucosa y las uñas. La afectación micótica de los pliegues cutáneos. El hongo prolifera debido a las condiciones de calor y la humedad imperante por proximidad de la superficie de la piel. ¿Y cómo es la lesión? Las lesiones húmedas y enrojecidas con bordes geográficos marcados por un collar epidérmico blanco, sería más o menos. Hay un desprendimiento del límite interno. Esta puede afectar a los grandes pliegues, por ejemplo, a nivel submamario, interglúteo, axilar y inguinoplural. También puede afectar a los pequeños pliegues, que sería a través del espacio interdigital. Generalmente así se localiza en el tercer espacio de la mano y el cuarto del pie. También en niños produciendo una dermatitis del pañal, esto se da por la falta de higiene y el uso prolongado del pañal, donde se genera obviamente humedad y por ende hay unas
maceración de la piel en un bebé. Primeramente empieza como una dermatitis irritativa y luego se instalan ya las lesiones, es vesículo pustuloso y es doloroso para el bebé, obviamente. La onicomicosis en las uñas con parodontia, hay una afectación por la cándida en los tejidos blandos periungueales, donde da edema. ¿Saben lo que es edema, verdad? Sí, doctora. Que ella es una Edema, acúmulo de líquido en el medio intersticial. sí, líquido normal. Puede ser eritematosis, esto obviamente produce dolor. Puede, obviamente posterior eso afecta la uña a partir del borde lateral, sería de la uña, y produce alteración del calor, forma y textura de la uña. En ocasiones hay un desprendimiento ungueal del lecho onicolisis. Dice que a diferencia de los dermatofitos, las cándidas no produce hiperkeratosis, se presenta en mujeres que sumergen, o sea, se da mucho en pacientes que hacen su manicura y eso. También, y también los pacientes diabéticos que le cortaste mal y eso se sobreinfecta y desastre. Candidiasis mucocutánea crónica es, ahora si es que pueden, si es que quieren, echen ahora un vistazo de imágenes de estos pacientes y en realidad no se olvidan más. Esta entidad clínica abarca un grupo heterógeno de infecciones de la piel, mucosa y faneras causadas obviamente por cándida, donde se presenta un curso crónico y esto es persistente. Durante los primeros años de vida en los niños con inmunodeficiencia grave, como en pacientes con enfermedad granulomatosa crónica, pacientes con gamaglobulinemia, síndrome de York, o con endocrinopatía, como también en pacientes de hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, en pacientes que tengan 15 años. También tardíamente en pacientes diabéticos, tratamiento de inmunosupresores y tumores malignos. Muguet, uno de los frecuentes. ¿Cómo se presentan los pacientes? Placas de aspecto cremoso y de color blanquecino adheridas a la lengua. Vean ahora la imagen y es pobrecito, no se olvida más. Mucosa yugal, el paladar, los pilares, la ula y la faringe posterior están afectados. Estas placas pueden desprenderse por raspado y dejan una superficie sangrante y dolorosa para el paciente. Existen varias formas clínicas de una candidiasis orofaringe. Una forma puede ser pseudomembranosa, atrófica, queilitis angular y una hiperplasia. Como le dije, pueden desprenderse por raspado y dejan en superficie sangrante y dolorosa. La forma pseudomembranosa se caracteriza por láminas que aparecen dentro de la cavidad oral, donde puede causar una alteración de la deglución. El paciente le dificulta tragar. La forma atrófica se presenta en la lengua depapilada, esto está eritematoso y causa un dolor importante. La quelitis angular se da por el compromiso inflamatorio de la fisura de un ángulo de la boca y la hiperplásica que cursa con una placa eritematosa sobresaliente. La candidiasis orofaringea puede afectar a recién nacidos y lactantes, como a individuos que emplean prótesis dentarias, pacientes que reciben tratamiento local con corticoides, en los que el muguet se resuelve de manera espontánea o mediante un tratamiento local, puede ser también pacientes que tengan SIDA, pacientes con cáncer, pacientes que reciben terapia inmunosupresora pueden presentar la candidiasis orofaringea. A nivel esofágico se le llama esofagitis candidiásica. La invasión de la mucosa esofágica se produce generalmente porque tuvo una candidiasis orofaringea. La esofagitis candidiásica se observa en un porcentaje elevado en pacientes con VIH, por lo que constituye las enfermedades marcadoras de SIDA, ¿sí? Lo más frecuente.
Las esofagitis candidiasis son de dolor retroesternal y disfagia, son los signos y síntomas que presenta el paciente. También a nivel vaginal, una vaginitis o una balanitis candidiásica se presenta primero el paciente con un eritema intenso que pueden extenderse hasta la vulva y la región perineal. Se observa una secreción grumosa de color blanquecina formada por células epiteliales y masas de IVA. Esto obviamente todo lo que dije recién está adherida a la pared vaginal. La mujer tiene mucho picazón, prurito intenso en la vulva e introito. La infección se presenta con mayor frecuencia en pacientes que tengan diabetes, en pacientes embarazadas, que se realizan terapia con antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con eso. O también los pacientes, no se olviden los que ingieren anticonceptivos orales. Y una cosa importante, el embarazo predispone a la infección primaria y la recurrencia especialmente a partir de la semana 18 de gestación. Una vaginitis candidiásica, esta puede ser complicada o no complicada, en el cual este cuadro nos dice, por ejemplo, grave, frecuente, el microorganismo, ¿verdad? Que afecta y el huésped. A través del tracto urinario también la candida se presenta la orina, se realiza el estudio, donde hay un hallazgo habitual. Se trata de un microorganismo que coloniza la uretra distal, donde, a ver un poco, donde las afecciones clínicas predisponen en los niños y pueden citarse anormalidades del tracto urinario en pacientes prematuros, en el caso de adultos, en pacientes que tengan diabetes, nefrolitiasis e hiperplasia prostática benigna. A nivel pulmonar, la clínica es muy poco frecuente. Esto resulta extraño en microorganismos que produzcan infección pulmonar. El mayor número de casos ha sido observado en pacientes con cáncer, más bien en pacientes con bajo neutrófilos y pacientes trasplantados del pulmón. La candidiasis pulmonar, por ejemplo, en estos pacientes se pueden presentar con una bronconeumonía por inoculación endobronquial, que es una siembra hematógena con compromiso pulmonar difuso. A eso se le llama forma miliar. La causa que determina la infección fúngica pulmonar son neutropenia, empleo prolongado de corticoides, antibióticos, quimioterapia, antineoplásica, alimentos parenteral, el uso de catéter vascular, también pacientes con drenaje pleural. Gracias. ¿Algo que quieran decir? Por mi parte, no, doctora. Bueno, chao. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias, doctora. Buen fin de semana.